poder participar de un homenaje a Massetti, para mí es un orgullo. Es el homenaje a un hermano mayor. Es el hermano mayor que con sus otros hermanos mayores pusieron en marcha un camino que no ha terminado y del cual sí vamos a hablar. Con sus hermanos cubanos, junto a otros argentinos, como el hermano mayor también el Che, o Rodolfo, nos enseñaron muchas cosas a los que veníamos detrás, por edades, por conciencia, por compromiso, por comprensión de lo que estaba pasando. Por eso creo que la importancia vital que tiene este homenaje y esta posibilidad de volver a colocar sobre la superficie, visibilizar lo que durante tantos años y tanto tiempo estuvo oculto, como es la memoria de Jorge Massetti. Pero fundamentalmente creo que es importante porque ellos le pusieron el cuerpo a algunas ideas que habían sido soterradas, que habían sido ocultas, que habían sido tapadas. Yo quiero referirme a dos de esas ideas. Con ellos se volvió a hablar de socialismo. Con ellos se recuperó la idea de construir la América una. Anoche veíamos acá a Massetti hablando en el reportaje con el Che, donde empieza hablando que América es una. Muchos lo han dicho, después del fracaso aquel del Congreso de Panamá del siglo XIX, cuando se rompió la perspectiva de construir una política regional que impulsara una transformación. Mucho se habló de perspectivas de integración, unidad, etc. Pero prácticamente en ningún momento se le puso el cuerpo a la idea con la fuerza, con el compromiso que se hizo a partir de la Revolución Cubana. De esa Revolución Cubana, como decía muy bien Daniel, que no se agotó en su territorio, sino que explotó sobre toda la región. De esa Revolución Cubana de la cual evidentemente nace también Jorge Massetti. Entonces, yo quiero rescatar esa idea y quiero plantear de alguna manera cómo en la memoria de nuestra América, qué significa esa perspectiva, cómo volvimos a pensar la posibilidad de pensar juntos la transformación, de pensar juntos la construcción del socialismo. Y eso, no sé, bajo qué forma se hubiera dado si no hubiera sido por Fidel, el Che, los Massetti, los Walsh y la Revolución Cubana. De allí aprendimos. De allí aprendimos y también participamos, y ya ahí uno empieza la vida de nuestra propia historia personal en el intento de construir esa transformación. Yo no lo conocía, Jorge Massetti. Sí conocí lo que planteaban. Y tiempo después conocería en Salta, ya formando una organización y empezando a combatir a dos de los compañeros que estaban presos en Salta, Joubert y Méndez. Más aún, ellos no lo supieron en su momento, pero estábamos planificando las posibilidades y estudiando, aprovechando mi posibilidad como abogado, de ver de cómo poder recuperarlos de la cárcel. Pero más allá de esto, ese ejemplo nos permitió y nos llevó a pensar la necesidad de cómo integrar de la mitad para abajo, de este Tucumán para abajo, y recojo lo que decía Daniel recién, por lo que uno está acostumbrado a mirar el mapa, cómo integrar esa mitad para abajo con el combate que se estaba dando en Bolivia, con el combate que había intentado el comandante Segundo.
Personalmente intentamos hacerlo tratando de construir un punto de vínculo a través de lo que llamamos en su momento la ruta de Ho Chi Minh por la zona chaqueña, con los campesinos y trabajadores del Chaco a través del impenetrable, de un impenetrable en el Chaco que ya fue desforestado, vendido, liquidado. Cuando fracasó el intento de Tacorralo en Tucumán, los compañeros de la FAP nos pidieron, como estábamos practicando e iniciando esa ruta del Ho Chi Minh, nos pidieron que nos hiciéramos cargo de la experiencia en Tucumán y en Salta, que retomáramos aquellas experiencias que había de alguna forma encabezado nuestros hermanos mayores. Eso fue justo en el momento en el que en el país se empezó a debatir con fuerza la idea de cuál era el lugar principal, si la estrategia urbana o la estrategia rural. En ese momento nos tocó experimentar y tratar de construir en Salta aquellos caminos. Lo que vino después es más o menos historia conocida. Pero yo me atrevo a pensar que no estamos acá defendiendo una revolución derrotada. En eso voy a diferenciarme de lo que decía Daniel. Yo creo que estamos defendiendo un paso de una revolución necesaria. La guerrilla fue posiblemente, después de aquellos intentos del siglo XIX, la primera perspectiva, el primer soplo de aire fresco, procurando retomar aquellas banderas y procurando, más que retomarlas, transformar aquellas banderas en las necesidades que aparecían en el siglo XX. Por cierto, no alcanzamos el objetivo, pero si hoy estamos hablando acá, a varias décadas de esa experiencia, es porque esa energía está viva, es porque esa energía está entre nosotros y alimentó las luchas que le siguieron y seguramente alimentará las luchas que vendrán. Por eso no es una revolución derrotada, es una revolución pendiente. Una revolución pendiente que lo intentamos de esa manera. Yo no sé, podemos discutir horas y horas si era el momento, el lugar preciso, la mejor forma, no importa. Sí importa, digamos, los detalles, como no importan ahora, me parece, diferencias que pudimos haber tenido. Creo que la vocación de construir, de transformar la realidad en camino a construir el socialismo es lo que de alguna manera asignó aquellos tiempos, es lo que de alguna manera alimentó aquellas luchas. Y esas luchas, esas rebeldías, después tomaron otra forma. Años más tarde, antes de que terminara el siglo pasado, aparecieron otros mecanismos. Apareció aquel Caracazo, apareció la lucha por el agua en Bolivia, apareció el argentinazo acá, o la lucha de los hermanos de los pueblos originarios en Ecuador. Y se gestó de alguna manera una segunda correntada, una correntada que empezó, que fue mucho más masiva, no tan profunda posiblemente, pero sí mucho más masiva que aquella primera que intentamos nosotros en los 60 y los 70, aquella que iniciaron nuestros hermanos mayores y continuamos nosotros. Y esta segunda correntada creo que es a la que hoy asistimos a su punto límite. Creo que por ponerle un nombre, la muerte del comandante Chávez marca su punto límite. Y creo que esa segunda correntada se está agotando. Se está agotando porque no fue capaz de resolver los problemas que planteaba Daniel. No fue capaz de alguna manera ni de romper con los lazos que nos atan al imperio, ni de construir la fuerza social interna que permitiera justamente romper esos lazos. Por eso, esta segunda correntada también quedó en el camino. Pero quedó en el camino dejándonos enseñanzas y dejó en el camino señalando qué cosas no debemos hacer, qué cosas nos faltan. Y entonces también de alguna manera significa un desafío para que pongamos en marcha y preparemos una tercera correntada. No sé la forma que tomará. Lo que sí me ocurre es que tenemos que pensar
cuáles son los caminos más o menos inmediatos que nos señala esta tercera correntada. Y esta tercera correntada que es la que hoy debemos ponernos a construir, que tal vez florezca en años, no sé en cuántos años, pero que hoy los que sentimos la necesidad de que la revolución y el socialismo se construyan, creemos que tenemos que ponerla en marcha. Y ponerla en marcha significa de alguna manera repensar varias cosas. En primer lugar, repensar el Estado. Es decir, repensar ese Estado, cabría preguntarnos por qué la revolución cubana, con todas las dificultades que ha tenido, ya ha cumplido más de medio siglo. Por una cuestión vital, yo creo, porque la revolución se hizo destruyendo aquel viejo Estado y construyendo un Estado nuevo. Entonces, más allá de los problemas que se conocen, que se saben, esa revolución estuvo haciéndolo desde un nuevo Estado. Y que esto no es un detalle menor. Entonces, creo que hoy ya una tarea elemental es construir el nuevo Estado. Y creo que se acabaron los tiempos de reformar aquel viejo Estado. Nosotros personalmente en los 70 debatíamos cuál era el margen para reformar el Estado. No lo teníamos claro. Sí tuvimos en claro algunas cosas de que se iba a dar una gran disputa en algún momento por ese Estado y que en esa disputa debíamos poner el esfuerzo en la construcción del poder popular como sujeto para poder dar aquella batalla. Por eso no es casual, ninguno de los integrantes de los organismos, de los diferentes organismos de conducción de nuestra fuerza, se integró a la política de participar en los comicios como candidato a diputados y demás, y los cargos los delegamos en otros compañeros de menor nivel organizativo, porque entendimos que la mayor responsabilidad era construir la fuerza que estuviera en condiciones de dar esa pelea para de alguna manera ese viejo Estado refundarlo. No llegamos, pero creo que sigue estando esto en el centro del debate. Otra cuestión que está en el centro del debate es la necesidad de construir esta segunda y definitiva independencia, que no la alcanzaremos ni en un Estado, ni tampoco la podremos alcanzar imaginando que con este actual sistema estatal la podremos desarrollar. Esa razón nos lleva a pensar también en un nuevo tipo de democracia, no esta democracia representativa, sino una democracia de masas, donde el pueblo y sus organizaciones, las organizaciones de los trabajadores, sean los protagonistas principales. Y ahí, en estas pequeñas, elementales ideas, encontramos de alguna manera la tarea a partir de la cual nosotros tenemos que plantear un nuevo poder constituyente que confronte cotidianamente con el poder constituido. Ese nuevo poder, de alguna manera, lo que podemos llamar proceso constituyente, no es casual, tanto en Venezuela como en Bolivia, que fueron los puntos más altos de la etapa que está culminando, intentaron transformar esa fuerza social que estaban acumulando en una constituyente originaria, que refundara las instituciones, que la pensara de otra manera. ¿Por qué? Porque somos hijos de unas instituciones que nos legaron, ¿no es cierto?, desde el siglo XIX, de instituciones como nuestra Constitución, como la regla de juego del sistema institucional que conocemos, con su división de poderes, sus legisladores, su poder judicial, etcétera, que nos viene de otro lado. En definitiva, construimos instituciones, construimos esta república sobre la base de una experiencia que está asentada en la traición, que está asentada en la traición de los grupos dirigentes que hicieron fracasar aquella unidad regional que se planteaba, que estaba donde tenían como protagonistas a quienes habían peleado por la independencia, los indios, los negros, los criollos pobres. Estos sectores, en definitiva, de espaldas a ellos, de aquellos que habían
con su sangre sembrado el territorio de toda nuestra América, hicieron estas constituciones que conocemos, donde, por ejemplo, como la nuestra, defiende la propiedad privada inviolable, defiende y promueve la inmigración europea, ¿no es cierto? Es decir, estas instituciones en las cuales realmente no podemos creer que puedan cambiar la realidad. Entonces, tendremos que pensar y empezar a construir nuevas instituciones. Y en definitiva eso es construir otro poder. Llamémosle si queremos contrapoder o como querramos o como lo querramos llamar, pero ese es el camino por donde tendremos que avanzar. Esto no es un camino corto ni el camino de un día, pero si aquellos núcleos, aquellas avanzadas, aquellos focos, como decía Daniel, que iniciaron el camino de la mano de nuestros hermanos mayores de la Revolución Cubana, no llegaron al término que esperaban, si esas movilizaciones masivas, esas rebeldías millonarias de pueblo, ¿no es cierto?, que se expresaron en nuestra América, en el Caracazo, en el Argentinazo, en la lucha por el agua en Bolivia, tampoco alcanzaron. Bueno, tenemos que construir y ya las nuevas formas en las cuales el pueblo se expresará. Pero partiendo de la base, yo creo que aquellas experiencias no fueron una derrota ni un fracaso, sino que fueron un punto de acumulación, que tuvo su límite y así se agotó. Se agotó por diferentes razones, porque no alcanzó la correlación de fuerza, por errores, porque el imperio en definitiva consiguió recomponer su campo de intereses y dominarnos. Pero creo que, y con esto termino, tenemos que recoger en unas palabras, y esto es el homenaje al compañero Jorge Massetti, unas palabras que las escribiera John William Cook hace años y que nos decía: algún día, cuando culmine el proceso revolucionario, se iluminará el aporte de cada episodio y ninguno será en vano, ningún sacrificio será estéril y el éxito final redimirá todas las frustraciones. Muchas gracias.